Agradecemos mucho a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa que citamos el grupo parlamentario de Morena de manera urgente por los hechos ocurridos el día de ayer en el estado de Oaxaca. Lo primero que queremos decir es que nos parece lamentable, nos parece terrible lo que ocurrió el día de ayer, que el gobierno federal haya mandado a reprimir y asesinar a por lo menos 6 en unos de los casos, en otros de los casos se habla de 8, información que digamos está todavía corroborándose, pero por lo menos 6 están corroborados, 6 oaxaqueños que solo defienden la educación pública y el derecho a que sus hijos puedan recibir una educación de calidad en el estado de Oaxaca. Nos parece que la postura del gobierno federal, del gobierno de Enrique Peña Nieto, de meter a fuerza esta reforma educativa, pues ya sobrepasó cualquier límite y ya llegó a niveles, pues justamente, de que ya haya mexicanos que han perdido la vida por este tema. Decíamos que si el gobierno federal en anteriores ocasiones había sido un gobierno represor, un gobierno autoritario que tiene a más de 65 oaxaqueños como presos políticos por esta razón, pues ahora ya no solo son presos políticos, que de por sí es un hecho muy grave, ya son personas asesinadas por el Estado, asesinadas con recursos públicos, porque las armas, porque los vehículos, porque los policías son pagados con los impuestos de todos los mexicanos, y no estamos de acuerdo en que los impuestos de los mexicanos se utilicen para reprimir y para asesinar a otros mexicanos. Creo que la sociedad en general debe estar alerta, debe estar muy clara de que no se pueden permitir más abusos de parte del Estado. Insisto, si en otras ocasiones lo habíamos planteado, lo habíamos pedido, habíamos exigido al gobierno federal que abriera una mesa de diálogo, ahora por estos hechos que ya, insisto, ya le llevaron a perder la vida a mexicanos, no podemos nosotros seguir en esta lógica de contemplar, de que se contemple cómo se masacra al pueblo de México. El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa vamos a tomar una serie de acciones que queremos que los conozcan, y vamos a seguir refrendando el apoyo no solo al movimiento magisterial, sino al pueblo de Oaxaca, porque a veces los medios de comunicación sesgan la información y parece que, o se presentan algunos medios de comunicación, los hechos de ayer como si hubiera sido un enfrentamiento entre dos bandos. No, aquí hubo una masacre de las fuerzas policíacas contra la población civil. Eso fue el hecho que ha ocurrido no solo en Nochistlán, sino en el istmo de Tehuantepec, en la costa, en valles centrales, en la Mixteca, en todo el estado de Oaxaca. Ha habido un levantamiento del pueblo contra esta actitud represora del gobierno federal. Entonces no solo son los maestros, ya es el pueblo que se ha levantado contra estas acciones.
Bien, ¿cuáles son las acciones que estamos planteando como grupo parlamentario? Seguir fijando la postura ante el Pleno de la Asamblea Legislativa a través de pronunciamientos, puntos de acuerdo que insistan en la necesidad de establecer mecanismos de diálogo entre el gobierno federal y el magisterio. Nos sumamos a la petición que han hecho distintos organismos y los propios diputados federales de Morena de la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. Vamos a coordinar canales de comunicación para que estemos enlazados las posturas de nuestros compañeros diputados federales y también nuestros compañeros senadores y también nuestros compañeros legisladores en otros estados y los 9 diputados electos en el estado de Oaxaca, que si bien no han tomado posesión de su cargo, ya son 9 diputados electos que van a estar en el Congreso de Oaxaca. Vamos a dirigir una misiva pública al titular del Ejecutivo Federal, pidiendo, insistiendo en el cese de la represión, que intervenga la Secretaría de Gobernación y insistimos la renuncia del secretario de Educación Pública. Vamos a dirigir petición a organismos internacionales para que, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que hagan un llamado al Estado mexicano para frenar la actitud hostil del gobierno de la República en contra del movimiento magisterial. 5. Vamos a continuar con respaldo jurídico de Morena, del grupo parlamentario, al movimiento magisterial. Aquí hacemos un llamado a todos los luchadores sociales, a todos los maestros que sepan que hay alguna orden de aprehensión en su contra, porque vamos a trabajar amparos para ellos. No podemos seguir consintiendo que sigan apresando a defensores de estas causas por la represión del gobierno. Vamos a publicitar a nivel internacional, a través de medios internacionales, la actitud violatoria de libertades constitucionales asumidas por el gobierno federal en contra del movimiento magisterial. Vamos a trabajar y nos sumamos a distintos pronunciamientos que han hecho distintas organizaciones de la sociedad civil. Respaldamos estos pronunciamientos y nos sumamos a estas luchas. Los 20 módulos de los diputados de Morena van a ser centros de acopio para víveres, para respaldar a los maestros que se encuentran en plantón. Los 20 módulos de los diputados de Morena van a ser centros de acopio para recabar víveres y medicamentos para hacérselos llegar a los maestros que están en plantón y a todos los ciudadanos que están en Oaxaca en plantones. Cada diputado de Morena, de su dieta, vamos a aportar 5,000 pesos para también hacer una aportación de 100,000 pesos entre distintas, pero lo vamos a hacer en especie para comprar también víveres y medicamentos, cobijas, cobertores, etcétera. Vamos a trabajar y hacemos un llamado a la sociedad civil a fortalecer la marcha que estamos convocando para el próximo domingo 26 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo, para que esta marcha le demuestre al gobierno federal que es el pueblo de México el que está harto ya de estas actitudes represoras y asesinas. Vamos a solicitarle por medio de una carta al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que garantice que esta marcha se pueda realizar de manera libre, que no nos ande encapsulando, que no nos ande poniendo
granaderos para la marcha. Nosotros nos sabemos cuidar y somos responsables de que la marcha surja o se desarrolle de manera pacífica. No necesitamos que nos vengan a provocar los granaderos del gobierno de la ciudad. Entonces le vamos a exigir al jefe de gobierno que permita que se realice esta marcha de manera pacífica, y también vamos a exigirle al gobierno de la ciudad que no ande poniendo retenes en las entradas de la Ciudad de México a los contingentes que vengan de otras partes de la República. Hacemos un llamado a la unidad de toda la sociedad civil para que juntos luchemos para, de una vez por todas, acabar con este régimen represor que mucho daño ya le ha hecho al país. Y también le pedimos a los distintos actores políticos de este país que fijen su posición para que no se anden con medias tintas, para saber quién está a favor del diálogo o quién está a favor de la represión, que la sociedad en su conjunto conozca la postura de todos los actores políticos y sepa quién está llamando a que haya un diálogo y que esta problemática se resuelva a partir de que se sienten a hablar las partes. Que quede claro, la parte que no se ha querido sentar a dialogar es el gobierno federal, porque los maestros han insistido una y otra vez que le piden al gobierno federal diálogo, y es el gobierno federal el que no se ha abierto al diálogo. Pero creemos que estamos en una situación en este país que ya no puede haber discursos a medias. O estamos a favor del diálogo o estamos a favor de la represión. Morena, el grupo parlamentario de Morena, el partido Morena, está a favor del diálogo, está exigiendo el diálogo, y le pedimos a las otras fuerzas políticas, le pedimos a los otros grupos parlamentarios que tomen una posición al respecto. Bien, pues estos son algunos de los temas, de los puntos que queríamos transmitirles a los medios de comunicación. Nos parece que lo ocurrido ayer no debe de dejarlos, no debemos dejarlo pasar. Ya ha roto cualquier tolerancia de la sociedad hacia un gobierno como el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer decíamos que de ser un gobierno que había sido un gobierno represor, hoy ya es un gobierno asesino, y eso es muy grave. Eso es muy grave, e insisto, creo que estamos llegando a niveles que, si no tomamos todos los que queremos una transición democrática en este país medidas para llevarlo hacia allá, hay quien quieren seguir violentando este país. No son los luchadores sociales, no son los maestros. Los maestros, los luchadores sociales quieren que se abra el diálogo, quieren que haya acuerdos, y el gobierno es el que está buscando que sea por la vía de la violencia como puedan imponer estas reformas, además que son reformas que ni siquiera nacieron de las ideas de los mexicanos, son reformas impuestas a nivel internacional para que haya menos recursos para la educación pública, para que quien no tenga dinero no pueda estudiar, que son reformas que se han aplicado, se han querido aplicar en otras partes del mundo con las mismas consecuencias de lucha social en contra de estas reformas. Ese discurso es el que ha manejado sistemáticamente este y otros gobiernos para justificar la represión. Y claro, hay medios que sabemos que tienen mucho interés en difundir esta versión para tratar de quitarle la responsabilidad al Estado, que no se la puede quitar. ¿De quién es la responsabilidad? Es del Estado, es de Peña Nieto, es de Aurelio Nuño, es del secretario de Gobernación. Por eso la exigencia de que por lo menos Aurelio Nuño hoy deje la Secretaría de Educación Pública. Es una persona que no ha sabido enfrentar este conflicto desde el principio, y además parece que esa era su función. No olvidemos que el talante represivo de Peña Nieto no es reciente. Él fue el responsable de la represión de Atenco, ya se les olvidó. Es el responsable de la represión a los jóvenes el 1 de diciembre, ya se les olvidó. Hubo también muertos,
Él es el responsable directo de estos asesinatos y eso no se lo va a poder quitar nadie. Y solo agregar que también había desaparecidos y hasta esta mañana hay ya un número de aparecidos, y agregar, esto es una política de Estado, es decir, ni si hay desaparecidos, si hay asesinados que son de la población, que son maestros o que son policías, hablamos de una violación grave de derechos humanos a cualquier sector de la población, y ese es el tema. En el enfrentamiento que hubo tenemos conocimiento de profesores directamente que estuvieron ahí, que los policías gasearon incluso casas de pobladores que no tenían nada que ver en el conflicto, y eso es lo grave. O sea, me parece que no podemos desviar el tema aquí es, hay una violación sistemática de derechos humanos en este país, tanto en Oaxaca como en otros estados, y ese es el gran tema. No podemos ni normalizar, ni como actores políticos, ni como medios de comunicación, ni como sociedad civil, crímenes que están aconteciendo sistemáticamente, que van subiendo de volumen y que también aquí en esta ciudad lo estamos viviendo. Las pasadas manifestaciones que ha tenido el magisterio han sido violentadas por cercos policíacos que jamás se han visto, por tanquetas que impiden el paso a un lugar público que es el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, ese es el tema y eso es lo que condenamos, la violación grave a los derechos humanos de un Estado que tendría que estar dando solución, con diálogo, con propuestas, con mesas donde se atienda un problema o un asunto que es tan importante como la educación. Y eso es lo que estamos condenando para que no se tergiverse la información. Tan grave es que muera un policía, si es que así se corrobora el dato, como grave que se gasea a la población, como grave que haya desaparecidos y como grave que haya ya asesinatos. Bien. Pues si no hay otra pregunta, agradecemos a los medios de comunicación. ¿Algún otro compañero diputado? Sí, nada más para agregar una información que me llegó. Hay 51 heridos, al menos 2 presentan lesiones por arma de fuego, entre ellos un regidor municipal de Magdalena Apasco, Etla. Personal médico voluntario que se encontraba en la escuela María del Carmen Cerdán de Hacienda Blanca denuncia que fueron atacados con gases lacrimógenos por la Policía Federal cuando ellos simplemente se dedicaban a atender a los heridos. La Policía Federal está gaseando desde helicópteros a toda la población en general. El hospital de Nochistlán fue rodeado por federales, solo se permite atención y acceso a uniformados. Tiene órdenes del gobierno de no recibir a los heridos. Por este motivo solicitan paramédicos en la parroquia para atender a profesores y padres de familia. Y también la parroquia está rodeada por policías federales y de la Marina. Y personas heridas que están gravemente heridas están falleciendo por falta de atención médica. Perdón, la parroquia es de Nochistlán. De San Pablo de Huitzo. Aquí tenemos Bien. evidencia gráfica de lo que está sucediendo ahí. Vamos a hacerle llegar porque, como les decía, habíamos estado muy ligados al estado de Oaxaca en los últimos meses y tenemos fotos, tenemos videos, tenemos audios, los vamos a organizar y se los vamos a hacer llegar a los medios de comunicación para que vean cuál fue el sentir de las últimas horas en el estado de Oaxaca que nos llegaron. La estamos ahorita calificando la información para hacer un buen compendio de la misma y que los medios de comunicación la puedan analizar y puedan transmitirla a través de sus lectores, de sus oyentes, etcétera. Bien, pues muchas gracias.